En este video se realiza una introducción de la irrigación del sistema nervioso central de manera general. Se discute el tema con los estudiantes enfatizando el polígono de Willis y el papel que juega el mismo en la circulación del encéfalo. Se destacan además algunos detalles de la irrigación de la médula espinal, donde algunos de los estudiantes emiten ciertas consideraciones. Buenas tardes, un saludo especial para todos ustedes. ¿Cómo se sienten? Todo bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. En la tarde de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la irrigación del tejido encefálico. Vamos a ver, ¿cuál de ustedes conoce un poco del origen del polígono de Willis? ¿Cuáles arterias, qué repasito tenemos que hacer para saber cómo se origina el polígono de Willis? Si ustedes observan esa imagen que está ahí, que es una imagen bien amplia, ahí ustedes pueden observar que hay ramos grandotes de abajo hacia arriba y que terminan de arriba en el extremo en algo que tiene forma de un polígono, ¿sí o no? Sí. Entonces sí, tenemos que conocer un poquito que para llegar ahí arriba hay que saber cuáles son esas arterias principales. Miren ahí en una vista cercana. ¿Quién sabe de dónde salen las arterias vertebrales? El agujero magno. Esas arterias vertebrales que se unen van a formar un tronco muy importante y ese tronco importante es el que ustedes ven en el centro, que es el tronco basilar, como le conocemos. Ellas dan una rama medular anterior y dos ramas medulares posteriores, que son las conocidas arterias espinales. Es decir, las arterias vertebrales dan una rama espinal anterior y dos ramas espinales posteriores. ¿Cómo se forma entonces el polígono de Willis? A través de las arterias vertebrales. ¿Qué es lo que pasa? Miren, si ustedes observan, las arterias vertebrales dan la basilar. Esa basilar, que es esa arteria gruesa en el centro, va a correr en el mismo centro de lo que es la protuberancia, el puente, donde ustedes ven ramitas transversas, que son las arteritas pontinas. Pero esa arteria basilar, que es como resulta el nombre, la arteria basilar, en el extremo anterior de la arteria basilar, ¿cuáles son esas dos arterias que da esa arteria a cada lado? ¿Cómo se llamarían? Porque ustedes han leído un poco de la irrigación. Las arterias cerebrales posteriores, tanto izquierda como derecha. Perfecto. ¿Quién me está contestando? ¿Cómo se llama? Ángel Mikey de la Cruz. Ángel, muy bien, Ángel. Las arterias cerebrales posteriores. Entonces, las arterias cerebrales posteriores, ya ustedes ven el por qué el sistema vértebro-basilar se conoce como el sistema de la irrigación posterior del cerebro. Algunos autores le llaman a ese sistema el sistema cerebral posterior. Entonces vamos a ver entonces cuál sería el sistema cerebral anterior de la circulación. ¿Qué ustedes me dirían al respecto? ¿Cuál sería el sistema cerebral anterior? El sistema cerebral anterior va a estar dado por las arterias, por la arteria carótida, la cual a nivel del cartílago tiroides se va a dividir en carótida interna y carótida externa. De la carótida externa, solamente la que tiene relevancia es la rama de la maxilar, que es la meningia media, que va a dar rama, o sea, va a irrigar las meninges. Pero luego de eso, solamente vamos, lo que tiene importancia aquí, les va a dar tres ramas, la oftálmica y la coroidea. Entonces, la irrigación para la parte anterior del cerebro está dada por las arterias cerebrales anteriores y ese sistema se va a unir con la rama de la carótida interna, de tal forma que hay una irrigación para la parte anterior del cerebro y una irrigación para lo que es el cerebro posterior. Recuerden que las arterias cerebrales posteriores se unen a la carótida interna a través de ramos comunicantes. Lo mismo lo hacen las arterias cerebrales anteriores. Por lo tanto, hay una arteria comunicante anterior
y una arteria comunicante posterior. Y entre las arterias vertebrales y la carótida interna también hay un enlace, y es así que se va a formar el polígono de Willis. Es de esa manera que se forma esa heptagonal figura que se llama polígono o círculo de Willis, que contribuye a la irrigación del tejido encefálico. Entonces, cuando hay problemas en la irrigación del cerebro, principalmente en uno de los hemisferios, ese circuito arterial va a contribuir a la irrigación de ese hemisferio que tiene problema. Es decir, que la irrigación puede pasar de un lado al otro gracias a la existencia de ese circuito arterial llamado círculo de Willis o polígono de Willis. Fíjense en la figura cómo se demarca ese heptágono, porque es una figura heptagonal, el polígono de Willis. Recuerden que esta es el área anastomótica, es decir, donde las arterias se unen formando esa figura geométrica. Es decir, es un área de unión de varias arterias que se encuentran rodeando lo que es el quiasma óptico, el hipotálamo. Recuerden que también ahí está la hipófisis y es importante que ustedes sepan cómo se forma ese polígono de Willis. Si ustedes observan aquí, estas son las arterias carótidas internas, fíjense, una a cada lado, y juegan un papel muy importante en la formación del polígono, al igual que las arterias vertebrales y la arteria basilar. De ahí que hay dos circuitos arteriales, uno para la parte anterior y otro para la parte posterior. Vamos a ver entonces quién me dice cómo está irrigada la médula espinal y cuáles son esas dos ramitas precisamente que dan las arterias vertebrales. Espinales anteriores y la arteria espinal posterior, y de las cementarias, que son las cervicales, torácicas y lumbares, también se originan las arterias laterales. Muy bien. Ya ustedes ven que la irrigación de la médula espinal es distinta a la irrigación del cerebro. A pesar de que en clases posteriores nosotros vamos a detallar un poco más cómo está irrigado el cerebro. Muy bien. Ya ustedes ven que la irrigación de la médula espinal es distinta a la irrigación del cerebro. A pesar de que en clases posteriores vamos a ir mencionando los detalles específicos de estas irrigaciones. Sin embargo, tomen en cuenta que en la médula espinal la irrigación es segmentaria, ocurre por segmentos, como ya se ha mencionado. Es decir, hay una irrigación para la médula espinal a nivel cervical, otra para la porción torácica y otra para la porción lumbar. Sin embargo, recuerden que de esta irrigación segmentaria se derivan algunas consideraciones clínicas, como el infarto medular. El infarto medular, que aunque no es tan frecuente, puede ocurrir, ya sea por trauma o sea por oclusión de alguna arteria, pero es menos frecuente a nivel de la médula espinal. ¿Y por qué es menos frecuente si ocurren tantas veces en el cerebro? Porque hay muchas ramas colaterales. Observen toda esa distribución que tiene la médula espinal a nivel posterior. Las arterias espinales posteriores, observen cómo se van anastomosando y todas esas ramitas que van dando, formando redes colaterales. Entonces, en conclusión, recuerden que esta médula tiene una irrigación a nivel anterior que es proporcionada por la arteria espinal anterior. Y a nivel posterior, las dos arterias espinales que ustedes ven descendiendo son las que van a ir dando todas esas ramitas. Ambas arterias espinales, tanto las posteriores como las anteriores, son ramas de las arterias vertebrales. Sin embargo, observen que hay un punto donde la irrigación a nivel medular es escasa y es precisamente por un estrechamiento que ocurre a nivel de la arteria espinal anterior. Ese estrechamiento que va a estar dado más o menos entre T4 y T11, donde hay un mayor riesgo de que haya una hipoperfusión, es decir, que haya poca oxigenación de la sangre a ese nivel. Y puede entonces ocurrir una oclusión de la arteria además. Entonces, el segmento que tiene esa mayor irrigación a nivel de la médula espinal
de todos los segmentos es el cervical. Tomen eso en cuenta. Es el segmento más irrigado de la médula espinal, ya que en una clase posterior hablaremos de la irrigación detallada de todo lo que es el encéfalo, prestando especial atención a lo que es el cerebro. Muy bien, muy bien. Entonces, quiere decir que la irrigación de la médula espinal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien tiene otro aporte? ¿De dónde se origina la arteria espinal anterior? Vamos a ver si se recuerdan. De las arterias vertebrales. Excelente, excelente. Hay una arteria espinal anterior y hay dos arterias espinales posteriores. Posteriores. Muy bien. Muy bien. Profe. ¿Sí? Yo tengo entendido que en la irrigación que la médula espinal recibe de las intercostales no se toman tanto en cuenta, más que una arteria que es la más importante, que se llama de Adam-Weiss. Muy bien. Dime cuál es la importancia clínica de esa arteria. Según tengo entendido, Sí. es la arteria más voluminosa de todas y de la que recibe mayor flujo sanguíneo. Muy bien, muy bien. La arteria de Adam-Weiss es una de las arterias segmentarias de la médula espinal. Es una arteria que tiene un origen variable, pero generalmente se origina entre la octava y la 12ª costilla. Es una arteria que se origina de la intercostal posterior, en el lado izquierdo. La rama segmentaria más grande de todas las arterias espinales es esta, y también se le conoce con el nombre de arteria radicular magna. Vamos a ver entonces cuál de ustedes me dice de dónde se originan las arterias vertebrales y por cuál agujero del cráneo penetran estas arterias. Oh, profe, se originan desde la arteria subclavia y penetran a través del agujero magnum al cráneo. Excelente, así mismo. Cuando hay problema en la irrigación del cerebro, principalmente en uno de los hemisferios, este circuito arterial va a contribuir a la irrigación de ese hemisferio que tiene problema. Es decir, que la irrigación del cerebro puede pasar de un hemisferio al otro a través de este circuito arterial que se llama polígono de Willis. Fíjense en la figura, cómo se demarca el septágono. Ya ustedes saben por qué se le llama polígono de Willis. Tiene forma heptagonal. Ya con estas explicaciones, ustedes conocen un poco de lo que es la irrigación del sistema nervioso central. Ya ustedes se han podido dar cuenta que es diferente la irrigación a nivel cerebral que la irrigación a nivel medular. La irrigación del cerebro es menos compleja que la irrigación a nivel espinal.